Buenos días, alumnos. Estamos empezando ahora esta octava lección del curso de Metafísica FIL 14. Les doy la bienvenida a los que se están incorporando. Eh, bueno, eh, tenemos que retomar las actividades que habíamos dejado interrumpidas la semana pasada. ¿Sí? Ay, qué espanto. Ya. ¿Aló? Ahora sí. Perdón, perdón, perdón. Les decía que vamos a iniciar entonces la lección 8 del curso de Metafísica que habíamos dejado interrumpido la semana pasada. Y debido a la pausa de ajuste que, en fin, se hacía necesario porque, según entiendo, algunos alumnos tenían que ponerse al día y cosas así. Eh, lo que estábamos tratando en las lecciones anteriores era, en particular, explicar por qué razón fue que el surgimiento de la lógica modal en el siglo XX motivó en buena medida los problemas sobre metafísica modal que ustedes, que vamos a estar viendo durante, en fin, más o menos lo que queda este mes y probablemente buena parte del mes siguiente. Voy a compartirles nuevamente la pantalla um, donde tenemos las notas del curso. ¿Okay? Entonces, esos desarrollos de lógica modal en el siglo XX, y recuerden ustedes que esto no es una cosa que sucede solamente en el siglo XX, sino que hay una larguísima tradición de reflexión filosófica acerca de lo necesario, de lo posible, que viene por lo muy menos desde Aristóteles, ¿no? O sea, no es una cosa nueva, pero sí lo que sucede en el siglo XX es que el desarrollo de la lógica matemática hace que se enfrenten estos problemas con herramientas distintas, que hay una conciencia también mucho más profunda y más precisa acerca de qué es lo que se sigue o no se sigue de un sistema deductivo. Hay muchas causas de esto, digamos, ¿no? Pero entre esas causas tiene que ver con las cosas que hicieron posible el desarrollo de las geometrías no euclidianas en el siglo XIX, el desarrollo de la misma lógica matemática en autores como Frege, Russell, etcétera, ¿no? A fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces, se ocupan esas técnicas, pero el problema más serio que había en lógica modal era que no teníamos una semántica para lógica modal, y eso impedía comprender una serie de cosas, especialmente cuando llegábamos al punto en donde teníamos operadores modales iterados. Bueno, o sea que cuando nosotros tenemos casos en donde un operador de necesidad o de posibilidad está determinando otro operador de necesidad o posibilidad, nuestras intuiciones ya dejan de ser muy confiables acerca de qué es lo que se está sucediendo aquí. Bueno, entonces, eh, lo que estábamos explicando en la clase pasada era que hacia los años 50 ya estaba comprendido una serie de sistemas modales, se entendían más o menos cuáles sistemas eran más fuertes que otros, eh, pero faltaba todavía comprender exactamente de qué es lo que trataban estos distintos sistemas modales, eh, y por qué razón tendríamos que estar motivados a aceptar alguno más bien que otro. Y es aquí donde entró el tema de los mundos posibles que yo les dejé introducido en la lección anterior. Es aquí donde aparece por primera vez esta idea de que la verdad de un enunciado modal consiste en que, o al menos la hacemos intuitiva pensando en que un enunciado es necesario si es que es verdadero en todos los mundos posibles, y es posible si es que es verdadero en al menos uno de los mundos posibles. Eh, entonces, eh, estábamos considerando eso y yo les comentaba al final de la lección anterior que en 1959 en particular es un año importante porque sale publicado un paper que fue el primer paper que publicó Saul Kripke con una teorema de completitud para lógica modal. Entonces, ¿qué es lo que propuso Kripke en ese trabajo? Y es lo que resultó
especialmente influyente para, en fin, para mejorar nuestra comprensión y para aumentar nuestra comprensión de estas cuestiones. Que lo que Kripke vio es que los distintos sistemas de lógica modal obedecían a la suposición de que, por decirlo así, estos modelos que hacen verdaderos o falsos los enunciados modales podían tener distintas características en lo que se llaman sus relaciones de accesibilidad entre mundos posibles. Y son características formales de esas relaciones de accesibilidad las que determinan que debamos aceptar o no sistemas que son más fuertes o más débiles, ¿no? Entonces, déjenme contarles ahora brevemente qué es lo que deberíamos entender por esas relaciones de accesibilidad. Bueno, intuitivamente, esas relaciones de accesibilidad entre mundos posibles, que suena como viajes interestelares y qué sé yo, pero la idea es la siguiente, ¿no? Que dado como son las cosas en un mundo, o si ustedes quieren en nuestro mundo, ¿no? Hay ciertas cosas que resultan posibles desde la perspectiva de un mundo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que resulta posible desde la perspectiva de un mundo eh, es algo que sucede en un mundo que no sería como nuestro, sería un mundo que tendría diferencias respecto de lo que sucede en nuestro mundo. Y en ese mundo, que es naturalmente un mundo posible, eh, si las circunstancias que estamos considerando en este mundo posible son realmente posibles respecto de lo que sucede en nuestro mundo, decimos que ese mundo posible es accesible al nuestro. Por supuesto, esto lo podemos generalizar y cuando estamos considerando lo que sucede en un mundo posible que no es el mundo actual, podemos también considerar lo que sería posible respecto de la perspectiva de este otro mundo. Ahora, en principio, no tenemos por qué suponer que las relaciones de accesibilidad satisfacen ningún tipo de requerimiento específico. En principio, algunos mundos posibles van a estar conectados por relaciones de accesibilidad y otros no, ¿no? O sea, cuando uno comienza a considerar sistemas modales, en principio podemos partir con la suposición de que no hay ningún tipo de restricción sobre esto. Y los sistemas modales que están descritos o que habían sido descritos tradicionalmente son sistemas que resultan validados cuando uno comienza a introducir restricciones en la naturaleza de esas relaciones de accesibilidad. Entonces, ustedes recordarán que yo les comenté que se habían descrito una serie de sistemas con distintos niveles por así decir, de fuerza lógica, ¿no? El sistema que mencionamos en primer lugar, que se llama el sistema T, recuerden ustedes, tenía dos axiomas principales, del cual el más característico es que si algo es necesario, entonces tiene que ser el caso. Si es necesario que P, entonces P. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los sistemas en donde esta fórmula es lógicamente válida? Bueno, lo mínimo que tenemos que suponer en un sistema que satisface este requerimiento es que si algo es necesario en un mundo posible, ese mismo mundo posible tiene que ser accesible a sí mismo. ¿Okay? Eh, Alcancé a hacerles un pequeño cuadrito que se los puedo compartir para graficarles esto. Entonces, el principio en cuestión es que si es necesario que P, entonces P tiene que ser el caso. Supongamos que fuese falso esto. O sea, supongamos que tuviésemos un contraejemplo, tuviésemos un caso en donde, aunque sea necesario que P sin embargo sea falso. ¿De acuerdo? O sea, si esta fórmula no es una fórmula lógicamente válida, es que podría darse que esa fórmula fuese falsa, y un caso en que esta fórmula fuese falsa sería un caso en donde sería verdadero el antecedente del condicional y sería falso su consecuente. El antecedente es que es necesario que P, el consecuente es P. Por tanto, cuando estamos pensando en un contraejemplo, estamos pensando en un caso en donde, en algún mundo posible, que puede ser el mundo actual, pero podría ser otro, al mismo tiempo resulta verdadero que es necesario que P, pero sin embargo P es falso en ese mundo posible. O sea, ve la situación. Tendría que ser un mundo posible en donde, junto con ser necesario que P es falso. ¿Okay? Bueno, si uno supone que
la verdad, una proposición del tipo es necesario que P es verdadera en un mundo posible, cuando en todos los mundos posibles que son accesibles desde ese mundo son tales que en ese mundo P es verdadero, lo que tenemos que suponer para que no se dé este contraejemplo es que el mundo posible en cuestión, en donde es verdadero que es necesario que P, debe ser accesible a sí mismo. Si eso es así, entonces el hecho de que sea necesario que P en ese mundo posible, aquí en este esquema ustedes lo pueden ver aquí, la flechita de color azul representa la relación de accesibilidad. Eh, Dado que el mundo posible en cuestión, en el donde estamos evaluando esta fórmula, que puede ser, como os digo, el mundo actual, pero podría ser otro, es accesible a sí mismo, y eso vale de manera general, las relaciones de accesibilidad son reflexivas, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que sea necesario que P en ese mundo posible implica automáticamente que P tiene que ser el caso en ese mundo. Porque de otra manera, no en todos los mundos posibles accesibles al mundo de evaluación P sería el caso y por tanto no podría ser necesario en ese mundo posible. ¿Ok? Entonces, si uno supone que las relaciones de accesibilidad son reflexivas, resulta validado este principio. Eh, que si P es necesario, entonces P es el caso. Voy a colocarle otro ejemplo que también permite contemplar cómo es que funciona la mecánica de esto. Yo les comenté también en la lección pasada que un axioma que es característico de los sistemas que se llaman tipo B es este principio según el cual si es posiblemente necesario que P, entonces P. ¿Ya? Ahora, aquí ya comenzamos con problemas más o menos serios porque tenemos modalidades iteradas. Entonces uno tiene que tratar de decir qué es lo que podría ser que es necesario, perdón, que sea posible que sea necesario que P, ¿no? Bueno, supongamos que esta fórmula no fuese válida, ¿ya? O sea, supongamos que podría darse un caso en donde sea verdadero el antecedente de esta fórmula y sea, sin embargo, falso su consecuente. O sea, supongamos que en algún mundo posible, que podemos imaginar que es el mundo actual, pero podría ser cualquier mundo posible, junto con ser verdadero, que es posiblemente necesario que P es falso en ese mundo. ¿Ok? Bueno, nuevamente la suposición que estamos siguiendo nosotros es que cuando una proposición es posible en un mundo posible, eso se da porque existe a lo menos un mundo posible que es accesible al mundo en cuestión, al mundo de evaluación, en donde P es el caso. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a suponer nosotros es tratar de considerar un caso. Piensa aquí que en este diagrama, estos cuadraditos representan un mundo posible. Aquí tenemos el mundo actual, aquí tenemos un mundo posible. Entonces, ¿qué significa que en el mundo actual sea posiblemente necesario que P? Significa, usando la cláusula o la que estamos entendiendo en qué consiste la posibilidad, que hay por lo menos un mundo posible accesible al mundo actual en el que es verdadero lo que se encuentra determinado por ese operador de posibilidad, que es necesario que P. Por tanto, hay por lo menos un mundo posible en donde es necesario que P. ¿Ok? Ya. Entonces, vámonos a este mundo posible. Tenemos el mundo actual lo que tendríamos que es posiblemente necesario que P, y por hipótesis P es falso. Tengo un mundo posible, entonces, en donde es necesario que P y que tiene que ser accesible al mundo actual, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Hay un mundo W1, que es un mundo cualquiera, en donde es necesario que P. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace verdadero que en el mundo actual sea posiblemente necesario que P. Y ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Recuerden ustedes cómo especificamos en qué consiste que sea necesario que P en un mundo posible cualquiera. En el mundo W1 que estamos aquí considerando, o sea, tengo aquí el mundo actual, tengo aquí un mundo posible, si es posiblemente necesario en el primer mundo que P, entonces tiene que existir este segundo mundo posible que es accesible desde el primero, en donde P es necesario, ¿ok? ¿Y en qué consiste que en este segundo mundo posible P sea necesario? Tiene que consistir en que todos los mundos que son accesibles, pero ahora a este mundo, al mundo posible W1, P sea el caso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí central? Si uno supone
que las relaciones de accesibilidad son simétricas, o sea, una relación simétrica, recuerden ustedes, es una relación tal que si A tiene esa relación R con B, B tiene que tener la misma relación con A, ¿de acuerdo? Si uno supone que las relaciones de accesibilidad entre mundos posibles son simétricas, o sea, si el mundo A, el mundo actual es accesible desde W1, W1 tiene que ser accesible desde el mundo actual. Si uno supone eso, no puede ser que el mundo actual no sea accesible desde ese mundo posible de W1. Entonces, si es necesario que P en el mundo W1, tiene que ser verdadero que P en el mundo actual. ¿Se dan cuenta? Entonces, la suposición de que las relaciones de accesibilidad son simétricas obliga a aceptar la verdad de este principio, que es el principio característico de un sistema B, que si es necesaria, posiblemente necesario que P, entonces P. ¿De acuerdo? Eh, Bien, no voy a seguir con estos ejemplos. Eh, Vamos a volver a las notas del curso. Eh, Ustedes pueden ver entonces, eh, de acuerdo a, en fin, a estos esquemas que les he hecho, cómo funciona la operatoria de estas semánticas de mundos posibles. O sea, ven ustedes, no se trata simplemente de que estamos pensando que una proposición es necesaria si es verdadera en todos los mundos posibles y es posible cuando es verdadera en al menos uno de los mundos posibles, sino que se trata de que esta maquinaria, por decirlo así, de los mundos posibles y las relaciones que se dan entre ellos, resulta esencial para hacer comprensible qué es lo que está pasando, especialmente cuando tenemos modalidades iteradas, ¿no? Tal como también les había adelantado, en el caso de los sistemas que se han llamado S4 y S5, las peculiaridades que se dan aquí en el S4 es que las relaciones de accesibilidad son transitivas. O sea, si el mundo 2 es accesible al mundo 1 y el mundo 3 es accesible al mundo 2, el mundo 3 tiene que ser accesible al mundo 1. Y en el sistema S5, las relaciones de accesibilidad son reflexivas, simétricas y transitivas. Por tanto, todos los mundos posibles que están conectados por relaciones de accesibilidad tienen que ser accesibles unos respecto de los otros. Bueno, lo que se consiguió con la semántica de mundos posibles, esa semántica propuesta inicialmente por Kripke, es que se hizo comprensible y podemos tener un dominio mucho mayor de qué es lo que está pasando cuando tenemos esas modalidades iteradas. Pero noten ustedes que entonces aquí resulta esencial el tener que hacer apelación a los mundos posibles. No es simplemente una herramienta heurística más o menos ingeniosa, pero que también parece prescindible. O sea, el que uno está hablando en términos de mundos posibles en vez de hablar de posible, no parece ser una ganancia muy grande. Pero sí nos damos cuenta que esa ganancia es importante cuando ustedes ven por qué razón, por ejemplo, es que podemos diferenciar sistemas del tipo B de sistemas del tipo T y sistemas del tipo C4 respecto a sistemas del tipo B, etcétera, ¿no? Bien, entonces, esta es la razón por la cual se introduce esta terminología que hoy día es tan frecuente de mundos posibles en la consideración de problemas modales. Y esto también trae consigo un problema filosófico, o si ustedes quieren, una batería de problemas filosóficos. Pues, claro, se supone que cuando nosotros anunciamos que algo es necesario o algo es posible, estamos tratando de hacer algún tipo de afirmación acerca del mundo. Estamos tratando nosotros de decir algo acerca de cómo son las cosas, ¿no? Ustedes recordarán que mencionamos en fin, al comienzo del semestre este principio del truth maker. Esto es, si una proposición es verdadera, tiene que haber algo en el mundo que la haga verdadera. Bueno, en principio parece que tenemos la intuición de que hay una serie de verdades modales acerca del mundo. Nos parece que es necesario, por ejemplo, que 2 más 2 igual a 4, y así como esas infinitas otras verdades matemáticas. Nos parece un hecho contingente que haya estallado una
una pandemia en el año 2020 en el mundo. Nos parece un hecho contingente que, qué sé yo, ¿no? Que hoy día no haya llovido, porque podría haber llovido, cosas así. Entonces, si estas... se me ha desconectado esto. Bueno, les pido disculpas. eh, He tenido un problema de conexión. Señores, ahora sí. Perdón, se me desconectó el computador súbitamente. Avísenme por chat si es que alguien tiene un problema en particular. Vamos a continuar entonces. Déjenme volver a las notas del curso. Bueno, entonces, lo que estaba comentando, de nuevo, chuta. Ahora sí, ya, ahí sí. Hemos tenido sí. No es que tengan que ser similares, sino que quiere decir que lo que sucede en un mundo es posible respecto de la perspectiva del otro. O sea, de entrada cuando uno habla de mundos posibles, dice, bueno, tienen que ser todos posibles unos respecto de los otros. Pero en las semánticas de mundos posibles, en principio tú no haces esa suposición. Tú supones que algunos mundos posibles van a estar conectados entre sí por las relaciones de accesibilidad y otros no. A medida que tú comienzas a introducir requerimientos formales sobre las relaciones de accesibilidad, este supuesto inicial o esta falta de supuesto inicial comienza a desaparecer. En ese 5, por ejemplo, todos los mundos posibles están conectados entre sí, pero en ese 4 no necesariamente. En T mucho menos, en B mucho menos, ¿no? O sea, eh, déjame colocarte un ejemplo, en fin, pero espero que no cause esto más confusiones. Pero hay un sentido de modalidad que en la historia de la filosofía ha sido importante en cierto tipo de discusiones, en particular en las discusiones acerca de la libertad de la voluntad, que sé que a ti te gusta mucho y tienes familiaridad con eso. Entonces, ahora, no es el sentido de modalidad metafísica que debemos estar considerando nosotros, es un sistema más restringido de modalidad, que es por decir, algo es posible si es que es algo que yo podría transformar mediante mi acción. ¿Sí? O sea, por decir, uno puede restringir la relación de accesibilidad a aquello que mi acción podría transformar. ¿Cierto? Y hay cosas que naturalmente mi acción no puede transformar. Otras cosas que mi acción sí puede transformar. Entonces vamos a decir que un mundo posible resulta accesible, de acuerdo a esta relación de accesibilidad restringida, si es que lo que sucede en ese mundo es algo que yo podría llegar a constituir mediante mi acción. ¿De acuerdo? Ahora, piensa tú que hay cosas que, por decirlo así, podrían llegar a ser el caso, pero que yo no podría transformar y por tanto no son accesibles en este sentido. Por ejemplo, uno puede decir eventos pasados, por ejemplo, son eventos que, aunque podrían haber sido diferentes de cómo son, en un sentido metafísico general, no son accesibles a mi acción, porque no hay nada que yo pueda hacer en virtud del cual yo pueda transformar lo que sucede o sea, hacer que las cosas sean tal como suceden en esos mundos. Por eso no resultan accesibles, después de todo, según esta noción restringida de accesibilidad. ¿Cachai? Eh, Eso es lo que significa la relación de accesibilidad. Ahora, también otro tema importante que es el siguiente, que yo les comenté que el mismo paradaje de lógica modal se ocupa para cosas como, por ejemplo, eh, modelar lógica normativa, o modelar cuestiones en lógica epistémica, o modelar cuestiones en lógica temporal.
Y en todos estos casos, ustedes también ocupan una relación que conecta los mundos posibles entre sí, o lo que hace sus veces. Pero ya hay que interpretarlo de una manera distinta. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que sean las relaciones de accesibilidad? Es una cosa que varía cuando uno está en distintos tipos de, por decirlo así, marcos teóricos en que uno está ocupando el mismo aparataje formal para tratar de modelar distintas cosas. Si es que, o sea, piensa tú, hay un mundo de evaluación. Yo estoy considerando los mundos accesibles respecto de un mundo dado. Supongamos que es el mundo actual. Hay cosas que tú puedes hacer y cosas que tú no puedes hacer, ¿de acuerdo? Y las cosas que tú puedes hacer, a lo mejor no las realizas, son cosas que pueden introducir un cambio en cómo son las cosas de hecho. ¿Bien? Entonces, por cada cambio que tú puedes realizar, tienes un mundo posible en que las cosas son diferentes que en el mundo actual, y ese mundo es accesible al mundo actual porque tú podrías hacer que las cosas sean tal como suceden en ese mundo. Haces tú que el mundo, o sea, que el mundo sea tal como aparece descrito en ese mundo posible. Es posible respecto de lo que sucede en ese mundo. No, porque acuérdate tú, lo que sucede en un mundo de hecho es lo que sucede de hecho en ese mundo, pero cuando estamos hablando de las posibilidades, eh, podemos hablar de un espacio modal, estamos hablando de cosas que no suceden en el mundo, sino que son cosas que podrían suceder en ese mundo. O sea, justamente este aparataje de mundos posibles que están conectados entre sí. Lo que intenta es, si tú quieres representar o modelar esta situación que se da de que la dimensión de lo posible es mucho más amplia que la dimensión de lo que sucede de hecho, eh, y tiene que ver con lo que pasa en un mundo. Bien, Nicolás, en todo caso, te digo que tengas paciencia porque en la medida que veamos ejemplos concretos, esto se va a ir aclarando más, ¿no? Lo que me interesa que ustedes vean ahora es por qué razón es importante entonces introducir este aparataje de mundos posibles para hacer comprensible esta cuestión en donde, por decirlo así, eh, ¿por qué podemos decir que es una ley lógica, por ejemplo, que si algo es necesario, si es necesario que P, entonces P? ¿O por qué razón, bajo qué supuesto debemos suponer que es una ley lógica que si es posiblemente necesario que P, entonces P? O que si P, entonces es necesariamente posible que P. O qué sé yo, ¿no? Si es posiblemente posible que P, entonces es posible que P, etcétera, ¿no? Nicolás, ¿ok? Sí. Ujú. O sea, si respecto de nuestra perspectiva, nosotros se podrían llegar a existir eh, pistolas láser, ¿de acuerdo? Eso significa que hay un mundo posible donde hay pistolas láser, de hecho, y ese mundo es accesible al nuestro, ¿cachai? Ahora, la pregunta que va a ser es inversa, es decir, bueno, estamos en un mundo posible donde hay pistolas láser. ¿Sería posible, respecto de este mundo, que hubiera un mundo, o sea, que las cosas fuesen tales que no hubiese pistolas láser? Si la respuesta es sí, nuestro mundo satisface esa condición, nuestro mundo es accesible a ese mundo posible. Siempre, o sea, en el otro mundo posible hay pistolas láser, de hecho, ¿cachai? El que sea posible en nuestro mundo consiste en que hay un mundo en el que de hecho hay pistolas láser y ese mundo es accesible al nuestro. Y lo que es posible en este otro mundo donde de hecho hay pistolas láser tiene que ver con qué mundos posibles son accesibles a este mundo. Lo que decir, al mundo posible en donde hay pistolas láser. Déjenme avanzar un poquito para mostrarles otras cosas y ya ir entrando directamente en temas de metafísica modal. Por supuesto, les vuelvo a reiterar que, que cualquier pregunta ocupa la aplicación levantar la mano o en el chat o lo hacemos de alguna manera y me pueden interrumpir también todo lo que quieran. Eh,
Ok, entonces lo que yo estaba contándoles es que ustedes recordarán este principio del truth maker. O sea, si una proposición es verdadera, las cosas en el mundo tienen que ser tales que hagan verdadera esa proposición. Si es verdadero, por ejemplo, que 2 más 2 es necesariamente 4, o que 3 más 4 necesariamente es 9, o qué sé yo, o que necesariamente es falso que 3 más 2 sea 6, por ejemplo, o alguna cosa de ese estilo, tiene que haber un truth maker para esa proposición. Es decir, el mundo tiene que ser tal que haga, que determine por qué razón esas proposiciones son verdaderas o son falsas cuando son verdaderas o son falsas, ¿no? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que eh, el que tengamos la intuición de que hay proposiciones modales, verdaderas o falsas, automáticamente trae consigo un problema ontológico y es cuál es el truth maker de estos enunciados. ¿Qué es lo que determina ontológicamente que sean verdaderos o falsos? ¿En qué consiste el que algo sea necesario o sea posible? ¿Verdad? Y este es un problema puramente ontológico. O sea, lo que hemos visto hasta ahora han sido, por decirlo así, el desarrollo de un aparataje formal que tiene una serie de ventajas, eh, y que, en fin, se desarrolló además bajo ciertas condiciones durante el siglo pasado, pero lo que tenemos que considerar ahora es un problema ontológico acerca de, bueno, entonces, qué es lo necesario y qué es lo posible. ¿Qué tipo de realidades son aquellas que determinan la verdad o la falsedad de estos enunciados cuando son verdaderos o falsos? Y claro, si ustedes se dan cuenta, si esta semántica para mundos posibles tiene algún valor, entonces pareciese que los hechos modales, o sea, los hechos que determinan que un enunciado sobre lo necesario y lo posible sea verdadero o falso, tienen que ver con algo que podríamos denominar nosotros mundos posibles. Entonces, buena parte de los problemas en metafísica modal han tenido que ver con el hecho de que el desarrollo de la semántica de mundos posibles obligaba a los filósofos a hacerse una pregunta ontológica ulterior acerca de, bueno, cuando estamos hablando de mundos posibles para arriba y para abajo, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos que tomarnos esto literalmente así tal como suena? ¿Tenemos que tomarlo como una suerte de metáfora? ¿Tenemos que considerarlo como una manera de representación abstracta acerca de cómo podrían ser las cosas? Eh, ¿Qué valor tiene esto? ¿Qué tipo de entidades tendrían que ser los mundos posibles si es que tenemos que admitirlos en nuestra ontología? ¿Bien? Y ese ha sido el tipo de consideraciones centrales en las cuestiones que se conocen como de metafísica modal durante estas discusiones que parten en los años 70, fines de los 60 y que han seguido desde ahí en adelante. En algunos periodos se han perseguido estas cuestiones con más intensidad, en otros periodos con menos intensidad. Yo diría que en los últimos 10 años la intensidad con que se han discutido estos problemas modales ha sido un poco menor. Y ha sido un poco menor porque han tomado, por decirlo así, la preeminencia otro tipo de cuestiones que son, en fin, a las cuales se le ha asignado una mayor importancia, pero no porque esto haya dejado de ser un problema, sino porque hay una concentración en otro tipo de cuestiones. Hace 10 años atrás, o sea, eh, habían, qué sé yo, hay temas que se han puesto como de moda, digamos, ¿no? Entonces uno ve que hay una eclosión de trabajos y de investigación acerca de un ítem y después ese ítem como que ya no está tan de moda y hay otros que pasan a ser fundamentales, pero siguen siendo un problema filosófico, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de actitud es la que uno puede adoptar respecto de los hechos modales? ¿No? Estos hechos acerca de lo necesario y lo posible. Y una primera alternativa que uno puede adoptar respecto de la ontología de los hechos modales es adoptar una posición antirrealista. Ustedes recordarán que
en lecciones anteriores dedicamos unas cuantas lecciones a esto, es decir, que bueno, que en general uno puede adoptar posiciones realistas o antirrealistas respecto a distintos dominios de entidades. Y en temas modales también han sido adoptadas posiciones antirrealistas. No han sido muy populares, no son muchos los filósofos que han adoptado posiciones de ese estilo, pero sí hay ejemplos, hay casos de posiciones de este estilo. ¿Y cuál es la idea central de los filósofos que adoptan posiciones antirrealistas? Que los hechos modales son hechos acerca de nuestras capacidades de o imaginar o concebir. O sea, de hecho, yo lo que me he topado con que hay gente que inmediatamente lo primero que asocia cuando escucha hablar de mundos posibles es una cosa así, que estamos hablando de algo así como criaturas de la imaginación, ¿de acuerdo? Estamos hablando de lo que uno es capaz de inventar, o sea que un mundo posible es, no sé, digamos, el mundo de Tolkien, o el mundo de la ficción de, no sé, digamos, ¿no? Del Quijote, o una cosa de ese estilo. Eh, en una concepción antirrealista, eh, el que un hecho sea posible consiste ontológicamente, ¿no? En que yo puedo, por ejemplo, imaginarme lo que está siendo descrito en la proposición en cuestión que resulta posible. El que un hecho sea necesario consiste en que no puedo imaginarme la negación de esa proposición. Por así, el hecho de que 2 más 2 sea igual a 4, que sea necesario que 2 más 2 igual a 4, consiste en una posición de este estilo, en el hecho de que no soy capaz de imaginarme que 2 más 2 no sea igual a 4, ¿no? Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que cuando uno adopta una posición de este estilo, en donde lo necesario y lo posible es algo que está determinado por mis capacidades o las capacidades de un sujeto racional, un sujeto o lo que sea, de imaginarse algo o de concebir algo que, claro, cuál sea el alcance de esas capacidades de concebir va a ser lo que va a determinar el alcance de, por decir, el espacio modal. Ese espacio de posibilidades va a quedar medido por lo que pasa en la cabeza, ¿sí? Por nuestras capacidades de imaginar, de representarnos un escenario en donde suceden ciertas cosas o nuestra incapacidad de representarnos un escenario con esas capacidades. Algunos ejemplos de filósofos que han adoptado posiciones de este estilo. Eh, bueno, hay un tipo que se llama Simon Blackburn, que en fin, sostiene una cosa semejante, algo así como que los hechos modales son proyecciones de nuestra imaginación, pero los autores que han sido más conocidos por esto son dos filósofos australianos que son David Chalmers y Frank Jackson, que además se han hecho muy célebres por su posición en una serie de cuestiones en filosofía de la mente. Ellos sostienen que los hechos modales son hechos que están medidos por nuestras capacidades de concebir. Eh, que sea concebir tiene que ver con no meramente nuestra imaginación, o sea, no meramente con nuestra habilidad para ser capaces de, por decirlo así, representarnos una imagen visual eh, o una imagen, en fin, interna acerca de un fenómeno, sino de, por decirlo así, pensar una situación sin que nos parezca incoherente o algo por el estilo, ¿no? Eh, Déjenme hacerle un par de observaciones acerca de esta alternativa, aunque no vamos a hablar mucho más sobre estas posiciones. Como digo, no han sido posiciones muy populares por varios motivos que, en fin, que son por lo más bien razonables. Pero, eh, ¿qué es lo que sucede cuando uno adopta una posición antirrealista acerca de la modalidad bajo en este sentido, ¿no? Bueno, que noten ustedes que cuáles sean nuestras capacidades de concebir o imaginar, es algo que depende mucho del tipo de, por ejemplo, recursos conceptuales que nosotros poseamos. Esos recursos conceptuales, o sea, por si así, el tipo de conceptos que nosotros tengamos disponibles y que seamos capaces de comprender en un tiempo dado, varía. Varía con el tiempo, varía con la cultura. Un mismo sujeto puede tener más o menos recursos conceptuales en distintos tiempos,
o incluso en un mismo tiempo dos sujetos pueden disponer con distintos recursos conceptuales. Uno puede tener, por decirlo así, una capacidad de concebir mayor que otro, porque, por decirlo así, entiende más cosas que el otro, ¿no? Entonces, noten ustedes, para volverse a este tema de las relaciones de accesibilidad, cómo esto impacta automáticamente en las relaciones de accesibilidad. Por ejemplo, eh, ustedes saben que, según todo lo que sabemos, eh, la geometría del espacio-tiempo, o sea, que según nuestra concepción física del universo, gran escala, que está regida por la, también según todo lo que sabemos, por la teoría de la relatividad general, el espacio y el tiempo forman una estructura que tiene una cierta geometría, ¿no? Y que en la que la masa produce una deformación en esta geometría del espacio-tiempo. O sea, la geometría del espacio-tiempo no es una geometría plana, ¿de acuerdo? Ahora, vean ustedes lo que sucede con esto. Para que nosotros hayamos llegado a comprender esta idea, ¿no es cierto? Y que según nuestra mejor información y evidencia sobre el mundo no tiene una geometría plana, ¿de acuerdo? Euclidiana. Eh, Han tenido que pasar muchas cosas, han tenido que desarrollarse geometrías no euclidianas que hagan pensable esto de que tenemos espacios en donde los ángulos interiores de un triángulo no suman 180 grados, sino que pueden sumar más o menos, en donde, qué sé yo, no hay una línea, por ejemplo, que sea la más corta entre dos puntos, por ejemplo, cosa que sucede en algunas geometrías que no son euclidianas. Eh, Bien, entonces se requiere un montón de desarrollos teóricos que, por ejemplo, en el siglo XVII no existían. En el siglo XVII, si ustedes lo habían preguntado a los sabios, por ejemplo, a Newton, a Leibniz y a cualquiera de los grandes luminarias de esa época acerca de si es posible que el mundo tenga una geometría que no sea la euclidiana, yo les aseguro que les hubiesen dicho que eso no es posible. Probablemente ni Newton ni Leibniz estaban en condiciones siquiera de imaginarse una cosa semejante. Estaba fuera de sus capacidades de conceptualización. ¿Por qué? Bueno, porque faltaban que se pasaran muchas cosas en matemáticas para que esto sea siquiera concebible. O sea, también, piensen ustedes, difícilmente nosotros vamos a ser capaces de imaginarnos una cosa así, ¿no? En general no las imaginamos, ¿no? Sí, sí podemos concebirlas intelectualmente. Bueno, entonces, si uno se coloca la perspectiva en el siglo XVII, por ejemplo, con el tipo de recursos conceptuales que existen en el siglo XVII, aunque el mundo, de hecho, no es euclidiano, eh, los, las personas que se encuentran en ese mundo no son capaces de concebir que el mundo no sea euclidiano. O sea, de acuerdo a las capacidades de concebir de esa gente, el mundo es necesariamente euclidiano, pero no es euclidiano. Ahora, noten ustedes lo que sucedería aquí, ¿no? O sea, si uno tiene una concepción antirrealista de los hechos modales, sucedería que algo puede ser necesario, o ustedes, ¿por qué es necesario? Porque no soy capaz de imaginarme su negación, o no soy capaz de concebir su negación. Y sin embargo, podría ser falso. ¿Se dan cuenta? O sea, si uno tiene una concepción antirrealista en estos sentidos de los hechos modales, no vale el axioma del sistema T, ¿de acuerdo? Porque las relaciones de accesibilidad ni siquiera serían reflexivas. Y voy a colocarle otro ejemplo también sobre esto, para que vean por qué incide este tema de las relaciones de accesibilidad, ¿no? Eh, Supongamos que nuevamente que, en fin, que estamos teniendo esta concepción antirrealista sobre la modalidad, estamos suponiendo que el que algo sea necesario y posible es algo que está determinado por nuestras capacidades de imaginar o concebir, ¿ok? Y esas capacidades son limitadas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados a pensar en un mundo, o sea, vivimos en un mundo donde hay computadora, hay sistemas de inteligencia artificial, hay, en fin, mecanismos en donde nuestras capacidades, por decirlo así, de procesar información pueden ser enormemente ampliadas mediante el uso de máquinas, etcétera, ¿no? Ahora, ha habido culturas donde estas capacidades no existen, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nosotros, dado que tenemos, en fin,
los recursos conceptuales para entender algo así como un supercomputador, somos capaces de concebir, por ejemplo, un escenario tal como el de la película Terminator. ¿Se acuerdan ustedes de esa película? Entonces, donde hay una supercomputadora que toma el control del mundo y que produce unos robots y autómatas que se dedican a matar seres humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno estuviese en el mundo posible, en un mundo posible donde hay una computadora que se llama Skynet y, en fin, y pasan estas cosas, sería concebible, desde esa perspectiva, un mundo posible en donde, qué sé yo, los seres humanos tienen capacidades cognitivas muy limitadas, habitan en cuevas, se alimentan de ratones a los cuales matan con palos, qué sé yo, ¿no? En fin, uno podría imaginarse perfectamente una cosa así. Sujetos que viven en una situación donde hay supercomputadoras que dominan el mundo, perfectamente son capaces de concebir una situación en donde los seres humanos no tienen computadora, no hay computadoras lo más mínimo, los tipos son todos súper tontos, y, tú dices, ¿cuánto toma trigo? Y dejo de pensar, y qué sé yo. Entonces, en fin, y la gente además está en una situación extremadamente precaria y se alimentan apenas, etcétera, etcétera. Piensen ustedes ahora lo que sucedería. O sea, ven ustedes, tengo un mundo posible uno en donde, que el mundo de partida, donde las computadoras dominan la Tierra. Tengo un mundo posible 2 donde los seres humanos están, en fin, son súper tontos en general y habitan en cuevas. ¿Cachai? Ahora pongamos la perspectiva de los hombres que viven en cuevas y son súper tontos. ¿Cachai? Sería concebible para los tipos que están aquí, o sea, en este mundo posible, donde los tipos están en cuevas, donde en fin, tienen capacidades cognitivas súper limitadas, entre otras cosas porque están desnutridos, por ejemplo, y cuando chicos, en fin, tuvieron muy pocos nutrientes, entonces los gallos son más tontos, ¿cachai? Bueno, sería concebible desde la perspectiva de este segundo mundo posible, que es concebible desde el primero, que supercomputadoras dominaran la Tierra. Bueno, no es claro, por lo menos no es claro. Más bien pareciera que no, que si estamos en la perspectiva de este segundo mundo posible, que es concebible desde el primero, por tanto sería accesible desde el primero, no parece que desde la perspectiva de este mundo posible donde los seres humanos tienen pocas capacidades cognitivas, habitan en cuevas y están alimentados a penita, puedan concebir que las computadoras dominan el mundo. Entonces, espero que, no sé si entiendo el punto al cual voy, si uno tiene una concepción antirrealista de los hechos modales, lo que se sigue, entre otras cosas, es que no podemos suponer que las relaciones de accesibilidad sean simétricas. Por tanto, no valen el sistema B de lógica modal. O sea, si uno supone que los hechos modales tienen esta concepción antirrealista de los hechos modales, uno no puede suponer que si algo es posiblemente necesario, entonces es el caso. O que si algo es el caso, entonces tiene que ser necesariamente posible. Un ejemplo del mismo estilo podríamos formular respecto de la transitividad de las relaciones de accesibilidad. O sea, también si uno tiene una concepción antirrealista de los hechos modales, el que algo sea posiblemente posible no es garantía para que sea posible. Ahora, noten ustedes cómo automáticamente con este aparataje de mundos posibles y accesibilidad se hace comprensible ahora de qué estamos hablando. ¿Qué significa decir que sea algo posiblemente posible? Bueno, significa que podemos concebir, o sea, lo que podemos concebir o imaginar en una situación, en un mundo posible, que nosotros podemos concebir o imaginar, es algo que nosotros podemos concebir o imaginar. ¿Ya? Ahora, déjenme colocarles un contraejemplo donde esto no vale, ¿no? Supongamos que estamos en, qué sé yo, estamos en un mundo posible donde hay un nivel de desarrollo como el del siglo primero de nuestra era, donde creo que usaban cosas como abacos para calcular y cosas así. Ahora, desde la perspectiva del siglo primero, parece concebible que existiesen máquinas computadoras, o qué sé yo, máquinas calculadoras, máquinas en donde uno puede mecánicamente hacer que pueden realizar operaciones aritméticas complejas. ¿Okay? Entonces,
¿Es concebible desde este primer mundo posible un segundo mundo posible en donde hay máquinas calculadoras? ¿Ya? Bueno, de hecho, nosotros vivimos en un mundo donde pasa eso, hay máquinas calculadoras. ¿Es concebible desde un mundo posible que es como, no sé, pues vamos al año 70 nuestro, ¿no? Donde hay máquinas calculadoras, no hay muchos computadores? Nosotros podríamos concebir que hay sistemas de inteligencia artificial muy sofisticados que dominan el mundo tipo Skynet, como la película Terminator, ¿no? Entonces, de la perspectiva del mundo posible 2, es concebible un mundo posible 3, donde las máquinas dominan el mundo. La pregunta es la siguiente. El hecho de que el mundo posible 3 sea accesible al mundo 2 y el mundo 2 sea accesible al mundo 1, ¿es garantía de que el mundo 3 es accesible al mundo 1? Es dudoso, por lo menos. O sea, más bien, pareciera que no. Pareciera que eh, la hipótesis de que las computadoras dominan el mundo es una hipótesis que no sería concebible desde la perspectiva de sujetos que están, por ejemplo, con los recursos conceptuales que tenían los seres humanos en el siglo primero, ¿ya? Que a lo mejor ocupaban abacos, pero claro, una cosa es tener un abaco y otra cosa es pensar en una supercomputadora con inteligencia artificial y que domina el mundo, ¿de acuerdo? Pero antes eso no es concebible desde la perspectiva del mundo posible uno. ¿Qué implica esto? Que las relaciones de accesibilidad, si uno tiene una concepción antirrealista de los hechos modales, como la que tienen Blackburn y Jackson y Chalmers, no es transitiva. Y eso significa que no vale la lógica del tipo C4 si es que uno tiene una concepción antirrealista de los hechos modales. ¿Okay? Bien, entonces, insisto que no quiero detenerme demasiado en este tipo de alternativas, pero sí me interesa mostrarles esto, ¿no? Cómo eh, podemos tener un cierto control de lo que está pasando, o sea, quiero decir, podemos comprender más lo que está pasando, y cómo el hecho de que tú tengas una concepción antirrealista de los hechos modales automáticamente va a determinar que las relaciones de accesibilidad, por ejemplo, no pueden ser reflexivas, no pueden ser simétricas, no pueden ser transitivas, y eso significa que si uno va a estar pensando en la lógica que tiene que ser válida para eh, 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 los hechos modales y los enunciados que describen esos hechos modales, no puede ser ni siquiera la lógica del tipo T, ni B, ni C4, ni por supuesto S5. Tiene que ser una cosa más débil que esa. ¿Bien? Cosas de este estilo vamos a ver bastantes veces más adelante, en donde ustedes van a ver cómo opciones metafísicas determinan automáticamente que las relaciones de accesibilidad tienen que satisfacer ciertas condiciones o no las van a satisfacer. ¿Bien? Ok, entonces yo estaba indicando a ustedes que una posibilidad, una alternativa que puede ser utilizada para pensar los hechos modales y la naturaleza de los hechos modales es adoptar una posición antirrealista. Y esto es lo que han sostenido autores como, en fin, como Simon Blackburn, como Frank Jackson o Chalmers, ¿no? Pero por regla general, la posición que ha resultado mayoritaria entre los metafísicos contemporáneos han sido posiciones realistas sobre los hechos modales. ¿Bien? Y hay varias razones para esto, y ha sido determinante para que resulte la posición prevalente, una posición realista sobre la modalidad, las contribuciones de Saul Kripke. El mismo Saul Kripke, del cual yo les mencioné que el año 59, cuando tenía 17 años, eh, publicó un artículo con una demostración de completitud para sistemas de lógica modal, e introduce y utiliza y explota la semántica de mundos posibles. Bueno, ese mismo Saul Kripke, en los años 70, comienzos de los años 70, hizo una serie de contribuciones que fueron muy decisivas para por decirlo así, el que llegase a ser generalmente acertado a un punto de vista realista sobre la modalidad. O sea, no solamente eso, sino que esas contribuciones de Kripke, no solamente de Kripke, pero especialmente de Kripke, fueron muy decisivas para que los filósofos, por lo menos los filósofos analíticos, eh, perdieran el susto por la metafísica y se comenzaran a dedicar a metafísica directamente. A ver, tenemos una pregunta de
Jaime de Rosas. Jaime, adelante, por favor. Sí. Ujú. Claro. Ujú. O sea, es compatible que tú seas antirrealista sobre los hechos modales y que seas realista de otras cosas. ¿Está bien? No, no es que tengas que ser antirrealista respecto de todo, no es antirrealismo global, es una forma de antirrealismo local, es una forma de antirrealismo pero restringido solamente respecto a la modalidad. O sea, en el caso de Jackson y en el caso de Blackburn, la verdad es que, en fin, no lo tengo tan claro. Pero en el caso de Jackson y Chalmers, por lo más son filósofos supernaturalistas, o sea, no creo que sean para nada antirrealistas respecto de hechos físicos, por ejemplo, y cosas así. Pero sí tienen una concepción específica sobre la modalidad, que es antirrealista, en donde la modalidad está determinada por cosas que pasan en nuestra cabeza, que son estados mentales nuestros, estados epistémicos nuestros, que en este caso, ¿de qué tipo son? Nuestros actos de concebir o imaginar. No, no. O sea, lo que es neutral sobre eso, o sea, un tipo que es antirrealista sobre la modalidad es antirrealista sobre la modalidad. Otra cosa distinta es que aquí tú vas a tener ese mismo filósofo respecto de otras cosas, ¿cachai? Sobre los hechos físicos, sobre la moralidad, sobre... Ahí se verá. Pero no es que tenga que ser realista respecto de otra cosa. Dicho, sucede que de estos tipos que te estoy mencionando, o sea, digo, en el caso de Blackburn, no me meto porque la verdad es que, en fin, lo ubico poco a Simon Blackburn. Pero en el caso de Chalmers y Frank Jackson, son ellos filósofos naturalistas, ¿cachai? O sea, que piensan que lo que hay en el mundo es lo que dice la ciencia que hay y nada más que eso, que somos simplemente, en fin, entes físicos como cualquier otro, etcétera, etcétera. Pero su forma de antirrealismo es una forma de antirrealismo que está restringida a los hechos modales. Los hechos modales son cosas que nosotros proyectamos según lo que podemos concebir o imaginar. Pero eso, otra cosa que es lo que suceda con la actitud que tengan ellos respecto a otras cosas. Pero sería coherente, no sería incoherente, no sería una contradicción, Jaime, que otro filósofo sea antifalista respecto a los hechos modales y respecto de todo lo demás también, ¿no? O sea, eso es lo que típicamente hace un filósofo que es antifalista global, ¿sí? Ahora, otra cosa distinta es que, eh, claro, posiblemente, o sea, creo que eso es lo que sucede, que los filósofos que son antifascistas globales no tienen mucho interés, digamos, en estas cuestiones, entonces tampoco le pedís tú muchas precisiones acerca de qué piensan ellos sobre las relaciones de accesibilidad, ¿cachai? O sea, pero esa es otra cosa, digamos. ¿Te contesto la pregunta, Jaime? Sí. Ok, entonces yo le estaba comentando que, en fin, estoy haciendo esta sesión un poco más larga, pero es porque como hemos tenido todos estos problemas que, en fin, algunos de torpeza mía, porque tenía el micrófono apagado, porque se me cayó el sistema, o sea, en fin, así que me estoy alargando un poquito más. Eh, yo les comentaba, Saul Kripke, este tipo que hizo, hizo este paper genial, digamos, eh, a comienzos de los años 70 tiene estas contribuciones que fueron muy importantes, y muy importantes por una serie de motivos, ¿no? Primero, efectivamente, al grueso de los filósofos los convenció de que había que tomarse en serio una modalidad metafísica en un sentido realista, primero que nada. A muchos filósofos los convenció de que esa es una tarea para algo que podemos llamar con pleno derecho y sin ningún tipo de vergüenza y complejo metafísica. O sea, de hecho, históricamente, el hecho de que se comience a cultivar la metafísica en filosofía analítica, en la tradición de filosofía analítica, tiene su punto de partida aquí. Antes de eso había muchísimo temor, vergüenza,
la metafísica era como una semi-mala palabra, digamos, etc. Eso cambia específicamente con esto. Tiene también una importancia grande la contribución de Kripke en filosofía del lenguaje, cosa que no podemos ver aquí porque, en fin, son temas de filosofía del lenguaje, no son temas de... Pero él, la contribución que hizo Kripke y otros filósofos de la misma época, porque no solamente él, también está Hilary Putnam en la misma época, David Kaplan, eh, y una serie de personas, Keith Donnellan, que hacen desarrollo en filosofía del lenguaje que son más o menos coherentes y que apuntan en un sentido. Eso no es necesario para lo que estamos viendo nosotros. Entonces, ustedes tienen que hacer una lectura obligatoria, que es de parte de un librito que se llama Naming and Necessity, de Kripke. Ese librito es un libro que recoge 3 conferencias que dio Kripke en la Universidad de Princeton el año 70 y... no se me olvida si el 72 71. Bueno, pero en fin, es uno de esos 2 años, ¿no? Y que fueron recogidos después y publicados en el año 80 como un solo volumen. Antes de eso habían sido publicados como un artículo largo en una publicación. Y esas conferencias que dio Kripke son las que resultan decisivas, ¿no? Entonces, ustedes van a leer algunos pasajes, yo aquí les voy a comentar algunas de sus ideas centrales, pero ustedes la idea es que lo lean eso, eh, y va a ser parte de las lecturas obligatorias. Las ideas que expone Kripke en esas conferencias son las que han resultado centrales, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y voy a dejarles esto anunciado y aquí sí que vamos a cerrar los contenidos o las cosas que hemos estado viendo durante la lección de hoy. Hasta Kripke habría que decir, ¿no? Con algunas excepciones. La posición estándar que tenían todos los filósofos, prácticamente todos los filósofos, era una posición que, claro, que tiene además eh, orígenes históricos muy venerables. Ustedes la encuentran defendida esa posición con mucha claridad en Kant, por ejemplo, la crítica a la razón pura, y antes de eso también. ¿Sí? En esa concepción, ¿qué es lo que se pensaba sobre esto? Que había una conexión muy estrecha entre el carácter necesario o contingente de una proposición y la forma en que nosotros podemos llegar a justificar la verdad de esa proposición. O sea, ¿cuál es la idea? Que una proposición necesaria debe poder ser justificada a priori. Y, correlativamente, una proposición que sea contingente, o sea, que sea verdadera, pero que podría ser falsa, ¿verdad? Tiene que poder ser justificada a posteriori. No sé, los filósofos funcionaban con un esquema en donde, por decirlo así, estas cosas eran prácticamente intercambiables entre sí. El que una proposición sea necesaria era algo que se asumía y que era prácticamente intercambiable con que debemos tener una justificación a priori para esta proposición. O si ustedes quieren, si es que hay una justificación para esta proposición, tiene que ser una justificación a priori. No podría ser una justificación a posteriori. Y al revés, si una proposición es contingente, o sea, si es una proposición que de hecho es verdadera pero podría ser falsa, o de hecho falsa pero podría ser verdadera, entonces, si se va a justificar de alguna manera, tiene que ser justificada a posteriori. Ahora, la distinción entre lo a priori o lo a posteriori, que es terminología kantiana, terminología que introduce Kant en la crítica de la razón pura, pero claro, si ustedes van a los filósofos de anterioridad a él, se ocupan otras terminologías, pero la idea también es más o menos la misma. Por ejemplo, Leibniz habla de verdades de razón y verdades de hecho. Hume habla de conexiones entre ideas, y ya no me acuerdo qué otro tipo de expresiones, pero en fin, las ideas sustantivas se encuentran en la tradición filosófica en la anterioridad, pero en Kant aparece esta terminología. Una proposición a priori es una proposición para la cual eh, la justificación que podamos llegar a tener para su verdad es una justificación independiente de la experiencia. Una proposición a posteriori es una proposición cuya justificación, si es que tenemos una justificación para ella, tiene que ser una justificación por la experiencia, ¿no? Entonces estaba esta idea
de que todas las proposiciones que son necesarias tienen que poder ser justificadas con independencia de la experiencia, y todas las proposiciones que sean contingentes tienen que poder ser justificadas mediante la experiencia, mediante recursos empíricos. Y ese supuesto era un supuesto que, como os digo, era prácticamente aceptado por todo el mundo. O sea, de hecho, rara vez puesto en cuestión siquiera por la filósofa. Era algo como decir, que se asumía, digamos, como que las cosas son así. Bueno, eso es algo que a comienzos de los años 70 se pone en cuestión, y eso es una de las causas que genera una transformación profunda en la filosofía desde entonces. Voy a quedar aquí entonces, señores, y vamos a continuar la lección el próximo jueves con la explicación de estos temas. Espero que sus ensayos vayan avanzando, ¿ya? Porque es la próxima semana que tenemos la entrega, y eh, dejamos hasta aquí entonces esta lección. Hasta luego. Ah, Pablo. Sí, Pablo. ¿Ya? Sí. Prefiero que me envíes un correo electrónico, Pablo, y ahí te doy indicaciones más precisas. Te recomiendo que veas un libro que se llama de Mellor, Hugh Mellor, Real Time. Pero mándame un correo y te lo digo con más precisión. Ok, señores, vamos a quedar aquí entonces y nos vemos. Hasta luego.